Bienvenidos a 31 Minutos de Ingenio, tu programa de ingeniería, producido por el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán, AC. Bienvenidos a 31 Minutos de Ingenio, tu programa de ingeniería, producido por el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán, AC. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las emite. Buenas noches, bienvenidos a una emisión más de 31 Minutos de Ingenio, el programa producido por el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán para ti y conducido por esta ocasión por su servidor José Pedera, que muchos me conocen como Civil, y me acompañan en la conducción Diana Ochoa y Olinda Santoyo. Como todos los jueves estaremos platicando sobre algún tema de ingeniería civil. Les recuerdo que no basta tener un buen ingenio, lo importante es aplicarlo bien. El tema de hoy es captación y manejo de agua. Y tenemos como invitado especial al ingeniero Rafael Santoyo Domínguez. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, las cuales pueden ver en pantalla. Pues buenas noches, ingeniero. Un gusto que nos acompañe el día de hoy. Buenas noches a todos y a todos los que nos escuchan. Muy bien, gracias a Dios. Pasando el tema del huracán, pero todo afortunadamente muy bien. Pues qué bien. ¿Cómo le pasaron ustedes en el huracán? ¿Encerraditos? Encerraditos como debe ser. Todos, por lo menos gracias a Dios, mi familia está bien. Ya sabemos que muchos lugares fueron afectados, tanto en la ciudad de Mérida como en el estado de Yucatán y nuestros vecinos de Quintana Roo. Esperemos que todo salga bien de aquí en adelante. Pues cualquier cosa que los podamos ayudar, les brindaremos ayuda. Pues vamos a empezar, no atrasar más el programa. Como ya comentamos al principio del programa, hoy nos centraremos en el agua. Desde la forma en que la conseguimos hasta la forma en la que llevamos a los hogares. Como muchos de nuestros socios y colegas del colegio saben, el agua en la ciudad de Mérida es abastecido por medio de 4 plantas que se encuentran alrededor de la ciudad. Y pues también sabemos que el agua que utilizamos en la ciudad la obtenemos de parte del acuífero, el cual posee una gran capacidad de carga, y pues con las lluvias previas, tanto generadas como el huracán, como con la tormenta tropical Cristóbal, que no fue hace más de mucho, creo que unos 3 meses, pues este nivel estático ha aumentado.
También sabemos que se utilizan bombas para extraerlo, bombas externas, que hay que saber diferenciar, que se utilizan para extraerlo del manto freático, la cual luego es llevada a, a una, no planta potabilizadora tal cual, pero sí es pasada por unos métodos químicos para poder potabilizarla. Sí, claro, como comentan mis compañeros, aquí en la ciudad tenemos relativamente fácil, pero ingeniero, usted que ha trabajado alrededor de varios estados de la República, ¿nos podría comentar las dificultades que estos presentan a la hora de extracción del agua? Y cómo no. Mira, antes que nada quisiera yo empezar haciendo una analogía, digamos, o un comentario acerca del agua. El agua es un ente vivo, no le podemos decir un ser vivo porque es una sustancia el agua, pero es un ente vivo, el cual nosotros para poder plantear su utilización, su manejo y su administración, tenemos que considerarla en tres aspectos. Es como si fuera una relación entre parejas, hagan de cuenta, ¿no? Y tiene que tener tres virtudes esa relación. La primera sería que hay que escucharla, ¿no? A veces es importante escuchar el agua. En segundo punto es entenderla. Y en tercer punto es respetarla. Si nosotros seguimos igual que una relación con tu pareja, tu novia, un amigo, con tu familia, si seguimos esos tres pasos, obviamente va a ser una buena relación. Si nosotros uno de esos tres pasos no lo hacemos debidamente, ¿qué pasaría si nosotros no respetamos a tu pareja? Pues tu pareja se va a enojar, te va a molestar y te va a dejar. Si es un amigo, pues obviamente pues a lo mejor te lo regrese con un golpe o muchas cosas, ¿no? Entonces el agua se tiene que tratar como un ente vivo. No es un ente estático, es un ente vivo. Aunque hay muchos modelos de predicción ahora para en este caso los huracanes, ese tipo de cosas, siguen siendo una abstracción de la realidad. Entonces no se pueden hacer modelos tan precisos como la realidad. Por eso muchas veces un huracán nos sorprende, digamos, cambiando una ruta, elevando su fuerza, su velocidad, su dirección. O sea, tenemos muchos factores ahí que tenemos que ir entendiendo. Entonces, me gustaría que entendamos que el agua es un ente vivo, ¿no? Y siguiendo, por ejemplo, lo que dice Oli, es lo siguiente. El agua se extrae principalmente de diferentes métodos, ¿no? Digamos, aquí por el tipo de suelo que tenemos en Yucatán, se extrae principalmente, como bien lo dice José, de pozos. Precisamente se extrae de pozos, pero digamos en otros lugares de la República no necesariamente es el único método. Por ejemplo, la Ciudad de México se trae que es una masa urbana, bueno, el Valle de México es una masa urbana de las más grandes del mundo, se extrae una cantidad importante de pozos profundos, se extrae de pozos profundos, se extrae de algunas presas aledañas, por ejemplo, en el Estado de México hay algunas presas muy cercanas de las cuales captan aguas pluviales y también tenemos aguas que se traen de diferentes cuencas, ¿no? Ustedes han escuchado de cuando da mantenimiento a Lerma, a la cuenca de Lerma, a las grandes cuencas que a través de unas grandes infraestructuras de conducción de agua se lleva a la Ciudad de México, el Cutzamala mismo. Entonces, ahí son los tres tipos principales. Aquí en Yucatán, obviamente, por tener el tipo de suelo que tenemos, obviamente tenemos un manto acuífero totalmente elevado. Podemos hacer pozos a 10, 12 metros y extraer agua, que tiene, por un lado, una gran virtud, pero también trae una gran responsabilidad, porque por un lado es muy fácil extraer el agua, pero también es muy fácil también contaminarla, ¿no? Entonces, eso hay que tener mucho en cuenta para el actuar del agua y respetarla, ¿no? Porque por un lado podemos a un bajo costo extraerla, pero si no la tratamos, si no la disponemos de una manera eficaz y precisa, ¿qué va a pasar? Nos vamos a tener mantos acuíferos en el mediano o largo plazo muy contaminados, de los cuales ya no podremos extraer agua. Efectivamente, como usted menciona, ingeniero. De hecho, yo ahorita quisiera hacerle una pequeña pregunta y una
por una observación que vimos. Tanto mi compañero Abel como yo, hace alrededor de un año, tuvimos la oportunidad de viajar a Puerto Vallarta. Sabemos que es un lugar turístico. Y tuvimos un viaje a la planta de captación de agua, la cual también utilizaba los métodos de aquí de la península, sacaba el agua del manto freático. La diferencia está en que pues ellos, aparte que tienen una altitud pues mayor que la península, el nivel estático está bajando por el gran consumo del agua. ¿Usted considera que este podría ser un problema que podamos enfrentar a futuro aquí en la península? Muy buena pregunta. Te voy a contestar, por ejemplo, con un ejemplo de la Ciudad de México, por ejemplo. La Ciudad de México aproximadamente en 1950, estamos hablando de no más de 70 años, lograban obtener agua de pozos profundos a 80 metros. Tú hacías un pozo profundo de 80 metros, sacabas agua limpia, que era con un costo también bajo, se podría potabilizar, que principalmente es la filtración de algunas arenas y clorar para que no haya una bacteria por ahí que pueda dar la salud de la gente, ¿no? ¿Qué pasa aquí ahora, por ejemplo, en la actualidad? Por ejemplo, los pozos de la Ciudad de México van aproximadamente alrededor de los 300 metros de profundidad. O sea, pasamos de tener pozos de 80 metros a pozos de 300 metros. ¿Por qué? Porque la mancha urbana pues, ha evitado que las aguas pluviales se filtren en los mantos acuíferos y los renueven. Ese es un tema. ¿Qué pasa en la península de Yucatán? Aquí yo creo que en el mediano o largo plazo no nos lo vamos a agotar porque, bueno, pues tenemos unas precipitaciones muy grandes, tenemos grandes extensiones todavía no urbanizadas que los van que los pueden rehabilitar o sin problemas, que los están regenerando sin problemas. El grave problema aquí es que los contaminemos. ¿Qué pasa si los contaminamos? Si empezamos a hacer fosas sépticas, la industria no trata el agua como corresponde, que las plantas de tratamiento de las aguas habitacionales no sean tratadas correctamente, ¿qué pasaría? Pues obviamente contaminaríamos esos mantos, entonces, pues aunque tengamos agua, no va a ser agua de fácil tratamiento. Entonces, difícilmente la podríamos potabilizar de una manera económica, ¿no? Entonces, tenemos que entrar a procesos mucho más sofisticados y, pues, obviamente, pues, tendríamos que validar con la norma oficial mexicana el uso de esa agua para contacto humano, que es el tema, ¿no? En México tenemos una norma oficial mexicana que dice que el agua para contacto directo humano se le llama de primer uso. Es agua de primer uso, o sea, digamos, nosotros no podríamos tener el transbordador espacial en territorio mexicano. ¿Por qué? Porque no es agua de primer uso, ¿no? Aunque un astronauta hace sus necesidades fisiológicas a través de un tratamiento, puede obtener agua tan limpia o más limpia que el agua potable que nosotros consumimos acá, ya no es agua de primer uso. Aunque sea tratada, es un agua de segundo uso. Entonces, ¿qué pasaría ahí? Pues obviamente no cumpliríamos con la norma oficial mexicana que nos establece que el agua de contacto humano tiene que ser de primero. De hecho, aquí en la ciudad de Mérida manejamos 3 tipos de maneras de obtener el agua. Las más conocidas, ¿no? La primera, pues, la manejamos por medio de gravedad. También la manejamos por bombeo directo y también a través de cárcamos. En esas 3 maneras, pues, como bien comentaba Civil, todos, la mayoría se obtienen a través de pozos, como usted comentaba, por la profundidad a la que encontramos el nivel freático. Y es precisamente esa una de los inconvenientes, porque en la mayoría de las construcciones, específicamente acá en esta zona, a veces estás construyendo y te encuentras con que tu nivel ya está casi a flor. Entonces te encuentras con un problema serio porque no sabes, o sea, tienes que implementar una metodología diferente a lo conocido. O sea, tal vez cambiar, dependiendo de tu tipo de cimentación, cambiar la mecánica en la que lo vas a hacer, la mecánica de la manera en la que lo vas a tratar. Y como, o sea, es parte de complementar
pues la manera en la que se trabaja. También de todas las regiones hidrológicas que tenemos en el país, nosotros siendo la 32ª, a veces en la mayoría de los poblados no contamos con ciertos datos que son variantes hidrológicas, que son indispensables para, pues, para el uso y el manejo del agua, ¿no? Porque dependiendo de tus porcentajes de precipitación, tus cantidades, el escurrimiento, todas ambas variantes que te sirven para conocer caudales, que te sirven para conocer tal vez avenidas máximas, que pues para todo tipo de obra o para todo tipo de aplicación en campo, pues necesitas conocer y poder prevenir. Y como bien lo comentaba usted, eh, la mayoría de esos datos se obtienen únicamente, bueno, se obtienen casi todos en su mayoría por métodos probabilísticos. Sin embargo, no podemos pues concretar una deducción como tal, así de manera que podamos estimar un tiempo. Y mira, te comento, mira, las aguas residuales las podríamos catalogar en 3 tipos de agua, y eso es bien importante que se tomen en cuenta. 3 tipos de agua. Una es el agua habitacional, que son aguas netamente orgánicas, que es la que utilizamos en la casa con los detergentes, los desechos humanos y todo tipo de cosas, que son las aguas habitacionales, que esas se tratan a través de procesos principalmente tipo batch, que se le llama de autogestión, que se refiere que en una planta de tratamiento tú viertes ese tipo de aguas a través de ciertas bacterias que se le siembran a esa planta. Al momento que tú le inyectas aire, oxígeno a esta misma agua, ¿qué pasa? Se autogestionan, así se le conoce como autogestión. ¿Qué hacen? Se vuelven caníbales y entre ellas se van comiendo, y al irse comiendo el agua se va limpiando. Entonces pasa por un proceso de decantación donde los lodos son retirados, pasa por un proceso de secado de esos lodos y el agua ya limpia pasa a un proceso de disposición final. En muchos lugares se inyecta subsuelo para ir otra vez complementando los mantos acuíferos, y en otras ocasiones también se pueden utilizar para riego o para reuso industrial también, ¿no? Que también es muy importante, porque también algo que tiene que ver con el agua es que el agua, el servicio sea autosuficiente y autosustentable. ¿En qué me refiero económicamente? Mucha de la gente, por ejemplo, le suben la Coca-Cola y ni gestos hace, le suben el agua y pega un brinco, ¿no? Cuando el agua es muchísimo más barata que muchos otros servicios públicos, ¿no? Entonces la gente es muy sensible, ¿no? Claro, obviamente esto tiene que ver con todo lo que conlleva el agua, que tiene que ver con la salud pública y tiene que ver con muchas cosas, ¿no? O sea, digamos, pero eso ya sería otro tema a tratar, ¿no? Claro. Entonces, esa es la parte, por ejemplo, habitacional. También viene la parte industrial. Las aguas que se utilizan en la industria para enfriar reactores, para enfriar muchas cosas, o para ciertos procesos, para fabricación de papel, por ejemplo, que consume mucha agua, cuando produces telas, que se necesita mucha agua, o sea, hay procesos industriales que requieren mucha agua. Da lo mismo utilizar agua limpia que agua de reuso, ¿no? Entonces lo ideal es que se vuelva un agua de reuso, que se utilice un agua de reuso, ¿no? Y también tenemos, por otro lado, las aguas pluviales, ¿no? Que son aguas relativamente limpias, recogen el polvo de la atmósfera, podrían recoger el polvo que haya en las vialidades y todo este tipo de cosas, pero es agua relativamente limpia, que con un proceso muchísimo más ligero podría reutilizarse. Por eso es ideal que en las ciudades modernas haya 3 tipos de líneas de agua. El agua sanitaria que sea habitacional, el agua sanitaria que sea industrial y el agua pluvial. ¿Qué pasa cuando nuestro sistema es un sistema mixto, que está mezclado? Ya el sistema de tratamiento es mucho más difícil. Por ejemplo, si tú mezclas un agua industrial que trae a lo mejor cromo, que traiga algunos tipos de metales pesados,
lo mezclas con el agua pluvial, ¿qué pasa? Toda esa agua pluvial ya se hace a perder. A veces tú dices, 1 gramo de algún producto químico puede echar a perder 2,000 litros de agua. Eso es una realidad. O sea, la agua pluvial se puede utilizar para muchas cosas si uno la conduce. Por eso es importante que en las ciudades ya haya la diferenciación del sistema de drenaje de cada uno de esos apartados. Eso es lo que viene. Si a eso nosotros, por ejemplo, le aumentamos, por ejemplo, aquí en la península, el cambio climático, que hay gente que pues, dice que no, pero obviamente los datos científicos dicen que sí es cierto, pues obviamente el nivel de los mares va a subir. Y al subir el nivel de los mares, pues obviamente también los mantos freáticos de las ciudades que estamos pegados al mar irán subiendo en los próximos 40, 50 años significativamente. Pues tendremos que tomar medidas desde ahora para planear mejor las ciudades, planear mejor las edificaciones que se hagan sobre esas mismas ciudades. Por ejemplo, ya no hacer estacionamientos subterráneos, ya no hacer pasos deprimidos, o sea, ese tipo de cosas que yo creo que ya no es posible, digamos, en ciudades que se encuentran muy cerca del nivel del mar. ¿Cómo cree usted que nos encontramos como Estado respecto a otros estados del país, de la República, en relación al manejo de las aguas residuales, al manejo o al tratamiento de estas en sistemas, en construcciones de sistemas de tratamiento de aguas residuales? Mira, yo creo que estamos bien, pero también la ciudad de Mérida y en general todo el sureste toda la península tiene un alto nivel de crecimiento, tanto en los 3 tipos de empresas: la empresa industrial, la empresa de servicios, donde está la turística, la habitacional, está creciendo la población de una manera importante, y la parte comercial. Porque obviamente al haber más gente, pues va creciendo pues, todo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo? Es un gran reto que se tiene que tomar en el sentido de empezar a hacer ya procedimientos constructivos mucho más estrictos. Se tiene que empezar a hacer a la gente más responsable del agua. Y no nada más me refiero a la gente urbana, también la gente que alrededor, obviamente, al haber más demanda de productos agrícolas, tanto ganaderos como de plantas, ¿qué va a pasar? Pues están tirando pesticidas, están tirando mucho tipo de químico, que también nosotros, tener los mantos acuíferos tan altos, es muy fácil contaminarlos. Entonces, todo ese tipo de cosas tendrá que iniciarse una regulación muchísimo más estricta, pues, para poder tener un periodo muchísimo más grande de recursos naturales de una alta calidad como creo que se tienen ahorita. De hecho, el tema de la contaminación de algunos acuíferos es uno de los problemas más latentes que tenemos aquí, creo yo, en el estado, porque como la mayoría de los cenotes se encuentran en zonas de poblaciones o comunidades, pues tenemos a veces aledañas a estos acuíferos, a estos cenotes, en este caso, pues ciertas granjas o lugares donde ubicamos a animales. Y entonces, normalmente estos desechos pues se infiltran de manera subterránea a estas zonas, a estos cuerpos de agua. Finalmente, pues estamos afectando directamente al agua subterránea. No tenemos un sistema como tal para regular este tipo de contaminación. Pero te voy a decir una cosa. Perdón, te voy a decir una cosa. Mira, no es que no se pueda hacer, o sea, y que no se deba hacer y que espantemos a los industriales. Todo se puede.
Lo que sí hay que hacer conciencia en ellos y hay que supervisarlos y hay que regularlos es que ellos pongan sus plantas de tratamiento para que todos sus desechos, antes de que se viertan al subsuelo, al aire o al agua, a cualquier lugar, sean tratados, estén de una manera que cumplan con las normas para una disposición final. O sea, yo creo que no nos podemos tampoco volver reacios al desarrollo. Yo creo que sería también uno de los peores errores que podemos cometer como sociedad. Yo creo en el desarrollo, pero en un desarrollo ordenado. Y más que nada con el tema del agua, ¿no? Porque es un tema muy sensible, ¿no? O sea, uno lo ve, por ejemplo, en un huracán, pues tú puedes pasar un rato sin energía eléctrica, no pasa nada. Pero sin agua, es otro tema muy, muy, muy diferente, ¿no? Entonces, el agua creo que sigue siendo la cosa, bueno, el ente que más especial en nuestras vidas, ¿no? Sigue siendo lo más importante todavía. Sin él no, aunque se haga como un Stitch, o sea, como algo así, lo que nos da la vida, ¿no? Y nos permite llevar una vida de alta calidad, ¿no? Obviamente tiene que ser en todos los niveles, como bien lo dices, la península está intercomunicada, entonces probablemente en una comunidad alejada a Mérida, hay fosas sépticas mal hechas, hay una granja de cerdos o de pollos y no tienen las precauciones, pues esa agua puede llegar directamente aquí o puede echar a perder un cenote que puede traer recursos económicos a otra comunidad, ¿no? Por la interconexión que hay en el subsuelo. Entonces hay que ser muy respetuosos, creo que hay que redoblar esfuerzos y concientizar a la gente que pues, es el mecanismo de desarrollo que nos va a llevar a un buen puerto en un futuro. Teniendo en cuenta las características topográficas y hidrológicas de la región y la calidad del agua, ¿crees que es recomendable continuar con el mismo proceso de adquisición y abastecimiento del agua? Sí, yo creo que se puede seguir bajo el mismo mecanismo, de extracción para tener agua potable con una buena limpieza. Yo creo que el único tema que se tiene que replantear, yo creo, hacer estudios más serios, no es un estudio tan sencillo ni tan banal, para la disposición de las aguas. El problema, por ejemplo, se generan los charcos porque el agua se está yendo al mismo estrato. Entonces el agua que tenemos disponible en el primer estrato de la tierra que tenemos acá es muy bajo. Entonces si le seguimos echando agua, pues va a llegar un momento que se llena, ¿no? Se tiene que pensar, por ejemplo, en hacer probablemente pozos muchísimo más profundos que alcancen estratos mucho más abajo, donde podamos disponer el agua, por ejemplo, el agua pluvial, que no es agua contaminada, que se pudiera disponer ahí y eso evitaría, por ejemplo, a lo mejor algún tipo de encharcamiento, algún tipo de inundación en algunas comunidades o mismo en la misma ciudad, ¿no? Pero ir a pozos de 200 metros, 300 metros para disposición. Obviamente hay que hacer todo un estudio geológico para ver las capas que tenemos en el subsuelo, ¿no? Hay que hacer estudios geoeléctricos y cosas así para ver qué tipo de materiales tenemos mucho más abajo del primer estrato que tenemos nosotros aquí en la zona. Sí, muy bien, como usted dice, sobre todo los estudios hidrológicos, que a veces no quiero confirmar, pero aparentan que como que no les hacen mucho caso o no los hacen porque sí se van presentando en ciertas construcciones problemas que se hubiesen solucionado o pues evitado con un buen estudio hidrológico. Y pues aquí de hecho José García le manda saludos, ingeniero. Dice, por acá viéndote, ya nos hemos conocido, dice. Y también Guadalupe May Novelo. Dice, en ingeniería de la construcción, ¿qué tipo de infraestructura es la más utilizada en materia de aguas residuales? En materia de la construcción, ¿cómo ver? Sí, en la ingeniería de la construcción, ¿qué tipo de infraestructuras es la más utilizada en materia de aguas residuales?
Pues mira, es que hay varios tipos, y qué bueno que lo tocas, por ejemplo, y no nada más tiene que ver con agua residual, sino con agua potable también. También hay que ir reemplazando, que es muy importante en las ciudades ya modernas, hay que ir reemplazando el sistema de distribución, por ejemplo, de agua potable, por ejemplo. Se calcula, por ejemplo, que en la Ciudad de México hay un 30-40% todavía de tubos de asbesto que están conduciendo agua, cuando en muchos países en Europa eso están prohibidos desde 1970, para que tengan una idea. Obviamente, ¿por qué tienen ese tipo de tubería? Porque, bueno, son tubos que tienen 70, 80 años instalados, ¿no? Después, nos pasamos al PVC, después de cuando en México se empieza a descontinuar ese tipo de materiales, nos pasamos a los PVCs. Pero los PVCs son muy prácticos, muy fáciles de usar, muy ligeros, pero su periodo de vida es muy corto. Por ejemplo, el PVC en buenas condiciones dura aproximadamente unos 10 años. Entonces, en 10 años, si no lo cambias, pues va a empezar a presentar una cantidad de fugas impresionante, ¿no? Porque se empieza a resecar y hasta con la mano se vuelve como cristalino, y lo puedes quebrar. Entonces, también estás perdiendo mucho dinero y mucha agua en filtraciones. Además de que también en algunas ocasiones, si está ese tubo en contacto con material contaminado, el mismo agua potable se te está contaminando también. Por eso ahora lo ideal es que utilicen el PAT, que es polietileno de alta densidad, que te permite, por ejemplo, durezas muchísimo más, dureza mucho más grande para la conducción. Puedes meterle más presión a la línea y puedes conducir más agua en el mismo periodo de tiempo y el mismo diámetro. Y obviamente son productos que tienen un promedio de vida de aproximadamente 50 años. ¿Saben, por ejemplo, en qué se pierde mucha agua? En las tomas domiciliarias. Si se fijan, muchas veces en algunas colonias hasta se conectan hasta con PVC del eléctrico, ¿no? El que utilizan, hablando como ingenieros, el que se utiliza para las instalaciones eléctricas, ese mismo lo agarran para conectarse a la toma porque le sobró al albañil ese material, se conectan y tal. Obviamente, con la vibración, los microsismos que generan los vehículos al pasar, la gente, las condiciones de humedad y de muchas cosas, pues es una toma que te va a durar en buenas condiciones a lo mejor un par de años, 3 años, y después va a empezar a presentar fugas. Entonces, pues es mucha agua desperdiciada que se va a subsuelo. Entonces, ese tipo de cosas es importante. Igual pasa con el drenaje. En el drenaje, pues entre mejor elementos utilicemos, como el PAT para conducción de aguas residuales, hay uno que ahora viene ya corrugado, que es muy maleable, se utiliza hasta para lugares sísmicos, porque obviamente, para que tengan una idea, hablando ya en términos así como numéricos, la Ciudad de México se hunde aproximadamente 30 y tantos centímetros en promedio al año. ¿Por qué? Porque estás extrayendo mayor cantidad de agua, esta es una zona arenosa, entonces la estás inyectando. Entonces la ciudad hay estudios muy serios donde se va asentando, y obviamente el asentamiento no es homogéneo. ¿Qué pasa con el tubo? Si el tubo está abajo y el asentamiento no es parejo, pues obviamente el tubo va a presentar ciertas fracturas con el paso del tiempo. Entonces, por eso es importante utilizar materiales de mayor tecnología, que nos permita, por ejemplo, no contaminar mucho menos y obviamente ser más eficientes en nuestro desempeño, ¿no? Pues muchas gracias, ingeniero. Un comentario más. Sí, perdón, Linda, léelo. Cuauhtémoc Campos dice: saludo, mi estimado ingeniero, muy bien en canalizar en aguas fluviales y trabaja en ese tema de agua. Y Karen dice: interesante tema. Juan Granados, excelente tema, y manda muchos saludos. Muchas gracias a todos. Efectivamente, pues amigos, lamentablemente llegamos al final de nuestro programa. Les agradecemos por estar una vez más con nosotros. Nos vemos la siguiente programa. Pues nos despedimos, su servidor José Pereira, Olinda, Diana, ingeniero, muchas gracias por acompañarnos. A ustedes por invitarme. Por andar más en estos temas del agua, que pues siento yo que es muy importante y uno de los principales que tenemos que tomar. Igual le agradecemos al equipo del Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán, Miguel, Suemi, Dajalma y Mildred. Nos vemos en el
siguiente programa a la misma hora. Y recuerden, no basta tener un buen ingenio, lo principal es aplicarlo bien.